Bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema de hoy es la emergencia climática, una medida adoptada por diversas entidades a propuestas de activistas medioambientales en reconocimiento a la necesidad de una transformación social drástica para combatir la creciente amenaza del cambio climático. Y aquí vamos a hablar de este tema. Vamos a ver cómo podemos ayudar al planeta. Acompáñenos. Es evidente para todas las personas que el clima ha cambiado. En muchos países como México, las estaciones se han perdido. Y es que en ocasiones nos sorprendemos de que llueva en fechas que no era común que ocurriera. Según los especialistas, actualmente el mundo es en promedio 1 grado centígrado más caliente de lo que era. Eso nos coloca en una emergencia climática. Y no solo por las olas de calor, los múltiples incendios forestales y los fuertes aguaceros que inundan ciudades enteras cada día con más frecuencia, además del aumento del nivel del mar o la llegada masiva del sargazo a más playas con más frecuencia. Ante este panorama, los científicos advierten que de subir medio grado más, la temperatura del planeta será ya un punto sin retorno, lo cual dejará a millones de personas sin agua y alimento. Además, enfrentaremos fenómenos naturales mucho más fuertes de lo que hemos conocido. Por esto, es urgente que esta generación realice los cambios suficientes para disminuir el daño que hemos ocasionado. Es importante participar reduciendo emisiones, ahorrar energía, reducir, reutilizar y reciclar, regresar y proteger la naturaleza. Bienvenidos a Punto y Coma. Como ven, el tema de hoy es la crisis climática. Estamos realmente en un momento donde no podemos perder más tiempo. Cada minuto que se pierda es realmente importante para enfrentar quizá el desafío más grande que tiene la humanidad, que es el cambio climático y todos los efectos que ocasiona en la mayoría del mundo. Nadie se queda exento de un efecto del cambio climático porque es realmente un fenómeno que nosotros mismos, la humanidad, ha provocado a lo largo de estos años y sobre todo por una dependencia muy grande de los combustibles fósiles. Y qué mejor para platicar sobre este tema con la doctora Amparo Martínez. Ella es directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Y también está la maestra Sofía Alarcón Díaz. Ella es directora general de Carbon Trust México y también profesora del área de estudios internacionales del ITAM y da la materia de cambio climático. Bienvenida, Sofía. Encantada, muchas gracias por la invitación, Lorena. Pues, ¿qué les parece si empezamos a platicar sobre la cuestión de la crisis climática? ¿A qué nos estamos enfrentando? Hay veces que parecería que la gente no tiene claro que realmente es un fenómeno muy drástico porque está mermando biodiversidad, está afectando el agua dulce que tenemos, que es muy poca, hay incendios, las temperaturas están demasiado altas, doctora. Sí, así es. Y sobre todo lo que hay que tomar en cuenta es que el problema climático, la crisis climática, como le llama, que estamos viviendo ahora, es un producto de una gran cantidad de crisis y de problemas que ya teníamos y que como la crisis ambiental, la crisis económica, la crisis cultural en muchos sentidos, pero esta cantidad de elementos que ya veíamos en nuestro ambiente, de alguna manera provocan y además son potenciados por un cambio en el clima. Entonces, esto lo que nos está llevando es a que entendamos que el cambio climático, si bien lo podemos medir en términos físicos y químicos, todo esto es esencialmente un problema del desarrollo, es un problema socioeconómico y hacia allá tenemos que enfocar muchas de nuestras baterías, a cambiar las formas en las que hemos venido produciendo, consumiendo, desarrollándonos finalmente. Claro. Porque muchos países, incluido México, como que atamos nuestro crecimiento, nuestro desarrollo a la industria petrolera. ¿No es así? Sí. Pues no somos el único país, ¿no? Tenemos ejemplos en Latinoamérica, ejemplos en Europa, ¿no? De países que han ligado ese crecimiento económico a un desarrollo en el sector petróleo y gas, ¿no?
Y no está mal, nos ha dado bienestar económico, bienestar social, crecimiento económico, pero lo que creo que en este momento tendríamos que tener en cuenta es que el desarrollo de esa industria petrolera, porque vamos a necesitar petróleo, vamos a necesitar plásticos, el resto, ¿no?, los próximos 40 años, es que tenemos que poner a la par las renovables, ¿no? El ejemplo del Reino Unido, el ejemplo de Francia, el ejemplo de otras economías, nos dice que al mismo tiempo que ellos desarrollaron la industria petrolera hace 20 años, se dieron cuenta que venía muy fuerte la industria de las renovables. Y en ese mismo nivel lo pusieron, en el mismo nivel de desarrollo. Y es donde nosotros tendríamos que poner esa agenda pública, ¿no? Sabemos que hay un cambio climático que está siendo provocado por este desarrollo económico, pero bueno, tenemos una solución. Ya hay precios competitivos de las renovables, ¿no? Ya podemos decir que esas renovables, sobre todo la solar, la eólica, compiten con este mercado petrolero. Ya podemos producir electricidad al mismo precio. Doctora, y aquí, por ejemplo, México, en cuestión de renovables, iba, creo que no tan mal, llevaba buen ritmo, pero nos hemos quedado un poco rezagados. Bueno, estamos caminando lentamente, pero estamos caminando. Sobre todo hay algo que yo creo que es muy importante. Lo que nos está implicando, cuando estamos hablando de una crisis, como siempre que se habla de una crisis, es de hacer realmente verdaderos cambios para salir de ella. No se trata de hacer unos cuantos cambios tecnológicos, se trata, y eso fue lo que se decidió en 2015 con los acuerdos de París, y de hecho también al signar todos los países los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que acordaron es un cambio de rumbo completamente estructural de cómo estamos pensando las cosas. Entonces, en esto, efectivamente, se tiene que pensar de manera distinta cómo se hacen los negocios, cómo se hace todo esto, pero también cómo hacemos la vida, cómo organizamos la vida en las comunidades, cómo distribuimos este tipo de, incluso la parte de las decisiones en dónde utilizar qué tipo de energía de acuerdo a las posibilidades del territorio. Entonces, en ese sentido, creo que se nos han abierto muchas posibilidades y que tenemos que irlas explorando. No hay una receta única para meter en todos lados, no es posible, hay muchas cosas que todavía no tenemos resueltas en términos tecnológicos, pero sí es evidente que podemos hacer una transición en muchos aspectos muy cotidianos, en la vida cotidiana, de cambios en el uso de energía. Las renovables, como estamos comentando, son una alternativa real en un país que es un país que está en el trópico y subtrópico, que no tendríamos por qué gastar tanto en calentar agua, por ejemplo, y que se podría sustituir más o menos rápidamente o tener una mayor eficiencia energética para hacer esas cosas. Entonces, creo que hemos ido despacio, pero una vez que vayamos encontrando el camino y sobre todo que la gente se apropie en todos los lugares de las medidas, identifique y se apropie de las medidas que puede tomar para cambiar, no ahorita, no un momento para ver cuándo pasa esto, no, de por vida, y además hacerlo buscando un bienestar común. Claro, porque finalmente el territorio mexicano es muy bueno para la energía solar, ¿no? Entonces, ahí es donde deberíamos de aprovechar. También geotérmica, también eólica, en otros sitios. O sea, tenemos que buscar en cada lugar qué es lo más adecuado. Pues ahí tiene una parte de esta charla. Vamos a hacer rápido un corte y regresamos con más aquí en Punto y Coma. Estamos aquí de regreso en Punto y Coma. Estamos hablando sobre la crisis climática, la emergencia climática en la que está inmerso el planeta. Y vamos a darle la bienvenida a Marta Luz Cadena. Ella es líder climática de Climate Reality y fundadora de Reacción por el Planeta. Bienvenida. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias. Buenos días. Y es importante tener pues a los activistas también metidos en los trabajos que se tienen que hacer como país, como ciudadanos, en nuestra propia trinchera, para ayudar un poco más al planeta y, por qué no, a nuestro país, sobre todo porque aquí es nuestra casa, aquí vivimos y debemos de cuidarla
y darnos cuenta del problema que tenemos. Estábamos hablando sobre esta cuestión de las energías renovables, que son uno de los elementos más importantes para poder contrarrestar los efectos del cambio climático e ir disminuyendo un poco esa dependencia de los combustibles fósiles, que no nada más es el petróleo, hay que decirlo, está el carbón, que es también uno de los combustibles más contaminantes, y de hecho, bueno, pues China es uno de los países más emblemáticos en este sentido de cómo contaminan, porque sus terminales eléctricas funcionan a partir del carbón para darle justamente energía a todo un país enorme y de tantos miles de millones de habitantes. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que tendría que hacer la comunidad internacional, incluido México? Porque México fue uno de los primeros países signantes del Acuerdo de París. De hecho, fue de los primerititos también que presentó sus compromisos, y es el segundo país en el planeta en tener una legislación de cambio climático, doctora. Así es. ¿Nos iba a platicar algo sobre el activismo climático? Bueno, pues realmente yo me volví activista a partir de un documental de Jean Arthus Bertrand, Home, en 2009. Me impactó muchísimo, me asusté también, y a partir de ahí me metí en el tema. Y en el año pasado, en 2018, tuve la oportunidad, el gran privilegio de estar en el entrenamiento con Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz y fundador de Climate Reality Project. Fue un entrenamiento maravilloso, la verdad, y pues muy contenta, y a partir de ahí ahorita acabamos de fundar un movimiento que se llama Reacción por el Planeta. Lo pueden encontrar en Facebook y en las redes sociales, en Twitter como @reaccionplaneta, y a partir de ahí estamos empezando ya a tomar acciones. Queremos hacer un evento en el Monumento a la Revolución, por ahí meto el comercial, todavía no tengo la fecha porque estoy esperando a la Dirección General de Gobierno de la Ciudad de México que nos autorice, así que espero que ya no tarden tanto. Y nosotros vamos a empezar a llevar a cabo acciones. Una de las acciones también, ya estamos en pláticas yo soy de Tlalpan, yo vivo en Tlalpan, estamos ya en pláticas con los comuneros de Tlalpan para hacer una acción de reforestación allá. Entonces yo creo que nosotros como activistas tenemos que impulsar la participación de la ciudadanía. Y para mí lo más importante, está muy bien todo lo que estamos haciendo por el plástico, por los popotes, no tirarlos al mar, no utilizarlos ya, pero para mí lo más importante es que la ciudadanía se informe. Hay muchísima información en internet, hay muchísimos documentales, de verdad les recomiendo Home, lo encuentran en YouTube, para empezar a informarse, porque realmente ya estamos en una gran crisis climática. Así es. Doctora. Pues entonces, sí, retomando lo que comentabas, de que hay una cuestión que es muy importante que tenemos que aprender a valorar, y sobre todo pues que a divulgar mucho y que la gente esté enterada. México efectivamente ha llevado este papel, y el hecho de que tengamos una legislación dirigida a cambio climático no es un asunto menor. Cuando uno ve cómo están organizando en otros países, el tener una estructura institucional que te permita abordar una serie de problemas es fundamental, y el que la ciudadanía los conozca y los utilice los instrumentos que hay, utilice todos los programas que se están efectuando. Hay un Sistema Nacional de Cambio Climático donde participan las autoridades municipales, estatales, el Congreso de la Unión, hay una coordinación de secretarías, y que tienen un brazo técnico científico que es el INEC para tener la mejor información en estos términos. De acuerdo que hay muchísima información en internet, pero llega a ser tanta que puede ser muy confusa. Entonces, otra de las cosas que nos hemos propuesto es dar toda la información en distintas páginas. Por supuesto, todo está abierto, pues se puede ver todo lo que sea, pero si quieren tener referentes donde les damos la bibliografía, los datos, de dónde tomamos de dónde se saca cada uno de los datos, cuál es el inventario, qué es lo que está haciendo México, cuáles son sus áreas de mayor vulnerabilidad a los eventos climáticos, pues pueden acudir a estas páginas. En la actualidad nos estamos esforzando mucho porque esto sea más conocido. Hay páginas de un poco más de divulgación, por ejemplo, una que se hizo con el Museo
interactivo de economía que se llama México frente al cambio climático, y que creo que es bastante didáctica, y les recomendaría mucho entrar. Otra que es la página de País, en donde se pone toda la información que tenemos sobre México acerca de esto. Yo creo que el cambio climático, como muchas otras políticas, pero en particular ambiente y cambio climático, uno no puede actuar sin conocimiento. Claro. Tiene que basarse en lo que sabemos para dar tiros de precisión. No tenemos tiempo de estarnos equivocando, no tenemos tiempo de estar envolviendo en acciones que o nos dan muy poquito o nos llevan por otro lado. Necesitamos organizarnos, saber, tener muy claro qué sabemos, qué no sabemos y qué tenemos que impulsar. Entonces creo que en ese sentido también los invito a que vean las páginas que tenemos del INEC y de Semarnat de cambio climático. Los tenemos conjuntamente. También tenemos una página con INEGI por ley, y en donde viene mucha información, y creo que en esto podemos encontrar un lazo de unión entre las acciones que están haciendo los ciudadanos, lo que se está haciendo desde distintos niveles de gobierno, e incluso en otros órdenes de gobierno, como en las comisiones del Congreso, cuestiones así. Claro. Y en cuanto al conocimiento, por ejemplo, Sofía, tú como profesora de estudios internacionales y que das la materia de cambio climático, ¿cómo le bajas toda esta información a tus alumnos y cómo hacerle para que también ellos, a su vez, la bajen a su entorno? Porque es bien importante. Muy importante, sí. Fíjate que cuando pues di la primera clase, justo me entró esa duda, ¿no? ¿Cómo lograr transmitir este mensaje de urgencia, ¿no? De emergencia climática a jóvenes que a lo mejor se han topado con cambio climático una vez en su vida, ¿no? Y sí, efectivamente, las primeras clases me decían, bueno, es que yo he visto que los osos polares están muriendo, pero no entiendo cuál es el vínculo. O por ahí me decían, bueno, yo quiero dejar de comer carne, pero no entiendo cuál es mi vínculo con el cambio climático, ¿no? Y fue que en ese sentido, la clase yo la organicé muy como yo he seguido la pauta de mi propio conocimiento, ¿no? Para mí era muy importante entender la ciencia del cambio climático, ¿no? ¿Por qué estamos calentando la Tierra? ¿Cuáles son las fuentes de emisión más importantes, ¿no? Y hasta que yo no entendí eso, y me tardé varios años en entenderlo, es que uno puede transmitir, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos como individuos que el comer carne, ¿no? Y que cada una de las decisiones que tomamos todos los días, cada minuto de nuestra vida, inciden en el cambio climático, es cuando empezamos a tomar conciencia, ¿no? Entonces, cuando decimos, bueno, comemos carne, tomamos auto, usamos toda esta ropa que viene de China, ¿no? Usamos zapatos, utilizamos cosas, materiales que probablemente no se produjeron aquí, y además no se produjeron de la manera más sustentable, ¿no? Joyas, todo lo que nosotros tenemos y usamos tiene y tuvo un impacto en el cambio climático. Probablemente hace 20 años, probablemente hace una semana, o probablemente lo va a tener en 10 años, pero Claro. lo está teniendo. ¿Sí? Y lo primero que es importante conocer, y regresando a la pregunta de la clase, es cuáles son esas fuentes de emisión, ¿no? Entonces tenemos básicamente 5 sectores clave en la economía que producen las emisiones. Uno es el sector agrícola, ¿no? El sector ganadero. El consumo de carne, al final de cuentas, como lo conocemos los ciudadanos. Mientras más carne consumimos nosotros, más estamos emitiendo a la atmósfera. Como los combustibles fósiles, el 70% de las emisiones a nivel global provienen de la quema de combustibles fósiles. Y como tú bien decías, no solamente es petróleo o gas, es también carbón, ¿no? y sus derivados. La industria, procesos industriales es otro de los sectores, ¿no? Todos los autos, el cemento por el que pasamos, todo esto que está construido pasa por un proceso industrial, ¿no? Y ese proceso industrial, incluso las telecomunicaciones, ¿no? Tienen procesos muy sucios a veces, y es lo que nosotros no conocemos, ¿no? Yo un día supe que cuando se hacen pantallas planas, ¿no? Uno tiene en su casa una pantalla plana, divina, ¿no? Se ve muy nítido, pero para que esa pantalla llegara ahí, tuvieron que emitirse unos gases fluorados, ¿no? O sea, limpiarse esas pantallas con gases fluorados que son de los más, no contaminantes, sino los que más calor almacenan y generan un calentamiento global 10,000 veces superior a lo que provoca el que solo uno prende el auto, ¿no? Y es lo que nosotros no sabemos.
¿sí? Y esa información no es que esté allá afuera, es que uno la busca por curiosidad, ¿no? Y hasta que uno entiende esta relación de eventos, es que dice, bueno, estos son los sectores de emisión, ¿no? En mi clase les doy una clase, así, 3 clases de ciencia de cambio climático, qué es mitigación, qué es adaptación al cambio climático y cuáles son las tecnologías viables. Las viables y las que están ahorita trabajando los científicos para revertir el daño del cambio climático, ¿no? O sea, hay científicos que están pensando cómo hacer sprays que puedan disminuir la radiación, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Y de ahí pasamos a, bueno, cuáles son esas políticas públicas que los países pueden poner en marcha, eficientes o no, para lograr revertir el daño. Y de ahí pasamos a la acción individual, ¿no? ¿Cuál es el papel de las ONGs? ¿Cuál es el papel de las ciudades? ¿Cuál es el papel de cada uno de los actores del sector privado, ¿no? Porque yo veo el cambio climático o la lucha contra el cambio climático en diferentes niveles, ¿no? Uno es el nivel individual, ¿no? Yo puedo hacer mi parte todos los días, yo no como carne, ¿no? Yo no trato de no usar el auto, ¿no? Pero también está las transformaciones que necesitamos. Y dice el IPCC en su último reporte que tenemos 12 años para evitar que la temperatura del planeta suba 2 grados centígrados. Actualmente vamos, ¿no? Como decía el corto que ahorita nos pasaste, vamos a 1.1 grados. Y la idea es que no pasemos del 1.5 grados, pero ¿cómo? Necesitamos transformaciones completas de la economía, dejar de usar combustibles fósiles, pero tampoco podemos porque hay un costo de oportunidad enorme, ¿no? Hay pérdidas de trabajos, por supuesto que habrá gente que tenga que cambiar de empleo, capacitarse en otra cosa, y es ahí donde entramos, ¿no? Todo este grupo de gente que puede ayudar a hacer la transición más suave, ¿no? No es un reto sencillo, es un gran desafío el que tiene la humanidad de enfrente para poder mitigar los efectos del cambio climático. Vamos a hacer rápido un corte y regresamos con más aquí a Punto y Coma. Estamos aquí de regreso en Punto y Coma, abordando la crisis climática, que esto de la crisis climática a mí me llama mucho la atención, que hace un par de meses más o menos el diario británico The Guardian tomó la decisión de, en lugar de llamarlo cambio climático, crisis climática, por la cuestión justamente de concientizar más a la gente con sus materiales y todo, cómo lo han ido presentando. Y creo que efectivamente cuando hay una crisis es cuando empezamos a romper muchas formas en las que estamos habituados y vemos más hacia allá. Hablábamos ahorita en el corte con la doctora Amparo Martínez de la parte en la que los jóvenes, hay unos en que se sienten impotentes ante la realidad del cambio climático, pero por el otro lado hay otros jovencillos que están tomando cartas en el asunto, como por ejemplo la adolescente Greta Thunberg, que tiene todo un movimiento que ha llegado a varias partes del planeta y que está incluso ya en la mira del presidente de la OPEP, que la tiene como una amenaza para la industria petrolera. ¿Ustedes creen que realmente en los jóvenes podemos volcar una esperanza de que vayamos más rápido para combatir esta emergencia climática? Bueno, por supuesto, porque finalmente es a quienes les va a tocar lo más duro de esto. Pero yo creo que aquí es una responsabilidad compartida y tiene que haber también una justicia, digamos, intergeneracional, porque nosotros no podemos tampoco dejar de actuar ahora y decirles, pues ahora qué bueno que actúen los jóvenes y que no, tenemos que actuar todos, porque sobre todo es que si en este momento no echamos a andar muchas de las medidas que son necesarias, no paramos muchas de las cosas que ya vimos que hicimos mal y que no pueden seguir, que bueno, efectivamente el desarrollo que hemos tenido ha significado el hacer uso de materias primas y todo, que ha sido útil, pero cuando ya sabemos cómo usarlas mejor, si no hubiera otras formas, tal vez no podríamos decir nada. Cuando hablamos de que tenemos que modificar nuestros hábitos, no es lanzarse a buscar algo que no existe, es aprovechar también el conocimiento que ya se ha generado, las tecnologías, para hacer algo diferente. En ese sentido, yo más bien llamaría a los jóvenes y bueno, ya a todos los que estamos viviendo este momento, que tiene que ser en donde se
detonen este gran cambio, que es en donde se está detonando, de hecho, en muchos países, en unos más rápido que otros más despacio, a ver la gran cantidad de oportunidades que tenemos de repensar el mundo. Sí, ya se hicieron una serie de cosas, ya tenemos la posibilidad técnica de comunicaciones, de saberlo, de entenderlo. Ya no nos podemos dar el lujo de mirar hacia otro lado. Tenemos que construir el futuro de una manera diferente, pero además construirlo con optimismo, porque hay muchas herramientas. Tenemos que ver cuáles necesitamos en cada país construir que no hay, cuáles podemos utilizar que ya hay en otras partes del mundo. Pero tenemos que ver, que cambiar en cómo, como comentaban hace un momento, en cómo nos transportamos, cómo construimos las casas, cómo hacemos las leyes, cómo nos relacionamos como sociedad. Estamos en un momento, y además en México es importante decirlo, porque en nuestro país se ha manifestado la voluntad de cambio de mucha gente, y de pronto puede ser que se quede en el aire de, bueno, cambiamos, pero ¿hacia dónde? Bueno, claro. Es muy claro en términos planetarios, en términos del contexto que estamos viviendo, que podemos emprender cambios de nuestra forma de vida hacia caminos diferentes y empujarlos socialmente, porque si la sociedad no empuja esos cambios, difícilmente se van a lograr. Claro. Marta Luz, por ejemplo, en estos cambios sociales, la participación de las organizaciones no gubernamentales, los ambientalistas, ¿qué papel están jugando? Ustedes han apoyado a estos jóvenes del movimiento Viernes por el Clima, que viene de Greta. Aquí en México ya empiezan a surgir este movimiento, y ustedes lo han apoyado. ¿Cómo estás viendo este movimiento? Lo que pasa es que hubo algo muy interesante ahora que fuimos a protestar afuera de las oficinas del Grupo México, se me fue de Grupo México. Hubo algo muy interesante. Mi hija tuvo la iniciativa de hablarle a todas las asociaciones, Fridays for Future, Sea Shepherd, Nahuaca, Roma, entonces todos se unieron. Entonces estuvo maravilloso eso, de que todos estuvieran ahí juntos. Aquí lo interesante es precisamente eso, que todas las organizaciones andan desperdigadas. Lo que necesitamos es unirnos todos, ¿no? Es uno de los objetivos de Reacción por el Planeta, reunirnos todos y apoyarnos mutuamente y irnos como hormiguitas en todos los casos, ¿no? Para ir informando a la gente, dando talleres de cambio climático con los líderes climáticos de Climate Reality, porque yo siento que la gente sí necesita mucha información. Hay mucha gente que todavía no cree en el cambio climático. Otros dicen que es un invento de HAARP, ¿no? Porque en esas estamos, para que vean la dimensión del problema. Entonces, Reacción por el Planeta también quiere empezar, podemos participar juntos, doctora, y contigo también, y podemos hacer muchas cosas juntos. La cosa es la unión, empezar a hacer talleres de cambio climático. Eso es bien importante. Entonces, de ahí podemos también partir para ayudar, y obviamente estamos apoyando, por supuesto, a Fridays for Future, y ya viene una manifestación de ellos, su huelga, que le llaman en inglés strike, es el 20 y el 27 de septiembre, ya convocó también Greta Thunberg. Así es. Es como movernos todos juntos desde la parte, obviamente, el gobierno tiene mucha importancia, pero sobre todo permea más en la gente, ¿no? En la sociedad. Sí, mucho más, sí. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Yo agregaría quizá un matiz. El cambio climático es un problema multicultural, ¿no? Multisocial, tiene, como ya comentamos, muchos niveles. Pero además de eso, ahorita está tocando otros puntos que antes no parecían tan obvios. Por ejemplo, la contaminación local, ¿no? Vemos países como China o ciudades en China, la misma Ciudad de México, ¿no? Londres, ¿no? Que están sufriendo de una contaminación terrible, sin precedentes, ¿no? Y esa contaminación deriva del uso de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos vincular estos temas, diferentes temas, y hablo de contaminación local, pero también podría hablar de agricultura sustentable o de, bueno, esos dos temas ahorita los dejo ahí. Cuando logramos vincular estos temas,
que parecieran tan opuestos y tan diversos o tan independientes, es cuando logramos tener este efecto transformador, ¿no? Entonces ahora la gente, jóvenes y no jóvenes, en países como China, están muy preocupados por su salud, ¿no? Entonces cuando le agregamos la variable salud a este componente de cambio climático, entonces lo miramos desde otra perspectiva, ¿no? Y las empresas lo van a mirar desde el punto de vista de competitividad, ¿no? Si tú me vienes a hablar de que yo voy a tener rendimientos futuros en 5 a 10 años y mi tasa de interés, no sé, si les hablas en esos términos, entonces el lenguaje es otro. Entonces me parece que cambio climático tendría que ser lo suficientemente flexible el tema como para poder moldearse a la audiencia a la que le estemos hablando, ¿no? Y no solamente dejarlo en un apoyo, ¿no? En una, digamos, en una campaña, sino lograr aterrizar mensajes mucho más fuertes, más contundentes, que permitan que la acción realmente se tome, ¿no? En el momento en el que nosotros nos demos cuenta que nuestros pulmones están realmente enfermos, ¿no? Y que nuestra esperanza de vida está disminuyendo, quién sabe cuántos años, 5, 10 años para las mujeres, ¿no? En países como México, en las ciudades como México, cuando entendemos ese vínculo y vemos que en realidad el cambio climático está afectando nuestra salud, entonces es cuando el chip puede matizarse, ¿no? Por eso digo, complementar estos mensajes es bien importante, y no solo verlo como sí, los osos polares, sí, hay mucho más que los osos polares, hay mucho más, y es nuestra propia salud y nuestra propia supervivencia. Así es, porque finalmente las imágenes que nos presentan del cambio climático, por ejemplo, ahorita tenemos en la parte de atrás esta que es muy emblemática ya de Groenlandia, donde el deshielo es aterrador, y donde había antes hielo, ahora hay agua, hay deshielo, ¿no? Entonces, ese tipo de imágenes no necesitamos crear como, alarma a la gente, pero sí concientizarlos de que es real y que está ocurriendo, ¿no? Pero además está ocurriendo en nuestro país. Son procesos, los procesos de aumento de eventos hidrometeorológicos extremos, el hecho de que haya muchas especies que se desfasan en su reproducción y por tanto en su composición. Por ejemplo, con los polinizadores se ha visto que la temperatura, la humedad, los vientos son detonadores de procesos de reproducción en muchos animales, y si esto en animales y además en plantas también, y si estos se desfasan, se desacoplan, entonces tenemos problemas de que empieza a haber extinciones. El cambio climático, como se le da mucho calentamiento global, no es solamente el que suba un poco la temperatura o que baje en otros lados o que haya estas descompensaciones, sino es el desacoplamiento de una gran cantidad de procesos naturales. Digamos que el aumento de la temperatura es el parámetro más visible y medible en términos de promedio global, pero lo que está significando es que se desacoplan muchos procesos, y cuando se dice que tenemos unos pocos años, se habla de unos pocos años para que muchos de estos procesos lleguen a un punto de no retorno, de que ya no sean reversibles. Entonces, ese es el problema, y además eso es lo que hace que tengamos que aprender a observar, que tengamos que reunir conocimiento, actividad social, responsabilidades, porque tenemos que identificar en los distintos sitios qué está pasando. Nadie va a venir a observarlo por nosotros. Claro. Muchas veces en muchas comunidades no están acostumbrados a observar a la naturaleza, a trabajar con ella, nos lo pueden decir, pero también en las ciudades empezamos a ver. Y efectivamente, la calidad del aire y el cambio climático están íntimamente ligados, y hasta ahora no los habíamos relacionado mucho al comunicar. Y yo creo que es muy importante. Y en México tenemos en la legislación el que hay que disminuir los contaminantes o los forzantes climáticos de vida corta, que son todos estos elementos que tienen un mayor potencial de calentamiento y que en general no necesitamos y podemos sustituir. Por ejemplo, el carbono negro o el hollín, que le llamamos en México, todos estos camiones que parecen chimeneas andantes, muchas industrias que tienen una mala combustión, que es lo que sucede por lo que se produce, los incendios el quemar basura, el quemar llantas, los incendios agrícolas, la utilización de leña para cocinar, pero con sistemas
sistemas que no tienen una buena combustión y que dañan terriblemente la salud, sobre todo en las mujeres y los niños que están En casa. en casa. Pero tenemos montones de ejemplos, todo lo que causa el mal manejo de los residuos y que causa también la producción de algunos gases como el metano, que también tienen un potencial de calentamiento muy grande. Todos estos sprays de los que se hablaba, los hidrofluorocarbonos, tienen un efecto en la salud nuestra, en la de los ecosistemas, hasta en la de la infraestructura, que empiezan a dañarla. Todos hemos visto de infraestructura dañada por esto. El patrimonio cultural en muchas zonas arqueológicas de México y del mundo se está viendo un daño por la contaminación, contaminación del aire. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta que todos estos elementos los debemos de reunir para hacer planes de acción específica de hacia dónde vamos, ¿no? Así es. Justamente la salud es bien importante de todos y el cambio climático potencia muchas enfermedades. Vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí en Punto y Coma, les decía, en cambio climático, en Punto y Coma, y regresamos con ustedes. Gracias. Estamos aquí ya de regreso y un elemento muy importante que tocaba la doctora era la salud. Y también cómo ha afectado el cambio climático la salud, el vínculo que hay entre la contaminación atmosférica, pero no nada más se queda ahí, también está la contaminación de las tierras, la contaminación de los océanos. Por un lado, los plásticos, que ya sabemos que es uno de los graves problemas que tiene, pero como es un sumidero de carbono, está perdiendo oxígeno cada vez más los océanos, que es un elemento que nos ayuda a purificar un poquito el ambiente, aunque ya no tiene como tanta capacidad como lo mismo los bosques que están ahí para justamente también purificar el aire. Dos grandes sumideros, bosques por un lado y el otro los océanos, que están pasando por terribles consecuencias derivado de la degradación que nosotros mismos hemos provocado. Sí, totalmente. No, en realidad, algo que comentamos ahorita en el corte es justo eso, ¿no? Que el deterioro de ese capital natural nos hace más pobres, nos hace más vulnerables al cambio climático, ¿no? Y una de los pilares de crecer económicamente, porque además tenemos esta falsa dicotomía de creer que mientras más crecemos tenemos que destruir el medio ambiente. Y en realidad es al revés. Mientras más cuidamos el medio ambiente, más capital natural, más crecimiento económico podemos lograr, ¿no? Porque además de utilizar los servicios ambientales del capital natural, de los bosques, de las selvas, tenemos la posibilidad de tener esos indicadores sociales mucho más positivos, ¿no? La pobreza realmente es solamente una consecuencia del deterioro de este capital, ¿no? La gente pues que no tiene acceso a estos recursos es porque el agua o ya no pasa por donde vivían o no tiene esos bosques que antes tenían, ¿no? Tan vívidos, tan verdes, entonces lo que necesitamos es pensar también cómo evitar que este capital natural se destruya y cómo lograr que la gente se integre, ¿no? Porque al final de cuentas no se trata solamente de cuidar los bosques y dejarlos intactos. Los bosques y el capital natural en México, el mar, todo el capital natural que tenemos, nos provee de servicios ambientales. Y eso es donde nosotros tenemos que encontrar un equilibrio, no sobreexplotarlo, pero de alguna forma obtener los recursos y los servicios que nos ofrecen este capital natural. Desde tu punto de vista, Marta Luz, ¿cómo tu organización podría ayudar a crear conciencia del cuidado de los bosques, del cuidado de los océanos, del cuidado de toda la biodiversidad, incluso del cuidado del propio capital que tiene una ciudad como esta, como la Ciudad de México, donde tenemos pequeñas especies endémicas como el teporingo, por ejemplo? Bueno, como les repito, yo creo que lo más importante es informar a la gente. Lo puedes hacer por medio de talleres, pero no esos talleres aburridos, porque luego hay unos talleres y la gente se aburre. Hay que meterle documentales, hay que meterle pantallas, hay que emocionar a la gente para que participe. Porque si tú pones una pantallita y ahí todo bien aburrido,
una bocinita que ni se escucha. O sea, tienes que usar infraestructura de primera para atraer a la gente y dar talleres. Para mí eso es lo esencial ahorita, para informar a la gente, dar talleres y hacer... Mira, la gente sí está preocupada, todas las personas están preocupadas por el medio ambiente, ¿no? Pero no saben qué hacer, no saben cómo actuar, no saben cómo participar. Entonces yo creo que una de las primeras acciones que va a hacer Reacción por el Planeta es una acción de reforestación en la Jusco. Como les digo, ya estamos en pláticas con los comuneros de la Jusco, yo espero que próximamente se concrete. Entonces, ese tipo de acciones, porque ahí puedes sensibilizar a la gente. Plantas un árbol y le dices a la gente, tú te vas a encargar de este arbolito para que nadie lo corte, lo tienes que ir a visitar. Sensibilizar, concientizar, yo creo que son las palabras clave para esto, ¿no? Y en ese sentido, doctora, decían que hay algunos estudios que hablan que justamente en el plantar árboles está una parte para contrarrestar los efectos del cambio climático, pero no son cualquier árbol ni en cualquier lugar, sino que es una estrategia. Exacto, se tiene que hacer de una manera estratégica, planificada, pero sobre todo integral. Por ejemplo, ahora estamos viendo con todo este programa de Sembrando Vida que se ha implementado, puede ser una oportunidad para que en cada comunidad en donde se hace, ver que sea la vegetación que es la más adecuada, ya sea la originaria, que puede ser en muchos casos, o si hay tantas transformaciones que se requiere otro tipo de vegetación, también saberlo, pero no quedarse en la siembra de los árboles, sino avanzar hacia cómo se organiza esa comunidad, cómo maneja sus residuos, cómo produce, implementar algunas cuestiones agroecológicas, por ejemplo, y que la sociedad pueda avanzar, que cuando se haga una medida como estas, no se quede aislada, que es lo que nos ha pasado, y tenemos tantos programas que son llamaradas de petate en este país a lo largo de nuestra historia. En cambio, sí tomamos algunas actividades eje y de ahí lo metemos de manera integral y tratamos de ver seguridad alimentaria, hacer también que la energía, una transición energética en las comunidades, de cómo lo usen mejor, cómo poder eliminar el uso de plásticos, este tipo de cosas. Entonces, ya por cada comunidad en la que se haga esto, se pasa transformado. Entonces, por supuesto que a veces cuesta trabajo en la ciudad pensar, bueno, tendrán que salir y hacer algo fuera, pero no, también en la ciudad podemos hacer muchas cosas. Pero sobre todo yo creo que es muy importante tener una actitud personal de participación ante esto, pero no olvidar nunca que esto es un problema social, que esto es un problema que para muchas de las acciones que se requieren de fondo, necesitamos un cambio en la infraestructura y esto se tiene que decidir a nivel social. ¿Cómo vamos a decidir que construimos nuestras escuelas, nuestras unidades habitacionales? ¿Cómo nos vamos a transportar? ¿Cómo construimos el transporte público? ¿Qué tipo de transporte necesitamos para que contamine menos? Y en ese sentido también hay una gran responsabilidad de los grandes productores a nivel planetario. Y esto se reconoce en todas las comisiones, pero no se ha actuado suficiente porque a estas alturas realmente estamos luchando todos los países y los pueblos por ver cómo contrarrestamos una contaminación que en última instancia ha estado sirviendo a grupos muy pequeños en términos económicos y que son los que se han beneficiado y tendrían ya a estas alturas que estar proponiendo o ofreciendo muchas más medidas de las que se han hecho ahora, ¿no? Entonces hay a todos los niveles responsabilidades y cada quien las debe de tomar de una manera mucho más fuerte, pero la sociedad debe de aprender a identificar tanto las ligas o los lazos que hay entre distintas actividades que se pueden alimentar unas a otras, como también entre las responsabilidades y quién tiene que asumir una serie pues realmente de cambios en sus tecnologías, en sus productos y empezar a rechazar como consumidor, como quien utiliza las cosas, a todas aquellas empresas y actividades que le hacen daño al planeta en beneficio de pequeñas minorías, ¿no? Claro, eso es bien importante. Vamos a la última pausa y regresamos a la recta final de Punto y Coma. Estamos aquí de regreso en la recta final.
de punto y coma. Doctora, ¿qué está haciendo en este momento el INEC justamente con este gran desafío del cambio climático y toda la crisis ambiental que estamos pasando en el país? Bueno, el INEC está alineando sus acciones con el resto del gobierno, porque consideramos que tiene que haber acciones transversales. Ni una sola institución, ni una sola actividad puede abordar este gran reto que se tiene. En primer lugar, sí, tratar de permear en el ánimo y en los programas sobre la importancia de no abandonar el tema del cambio climático. Tenemos compromisos internacionales que a lo que más van a beneficiar es al bienestar del pueblo mexicano, el cumplirlos. Y además tenemos toda la posibilidad de hacerlo. Entonces, en este momento el INEC está, además de seguir con las obligaciones que por ley tiene de hacer el inventario nacional de emisiones, de continuar fortaleciendo y cambiando, pues son temas dinámicos, el atlas de vulnerabilidad, y seguir tratando ahora de construir junto con la sociedad y junto con los otros sectores de gobierno las nuevas contribuciones que va a hacer México, y revisando las que tenemos. Lo que nos preocupa ahora sobre todo es permear en este ánimo social de cambio para convencerlos que las cosas en donde se está planeando hacer proyectos se pueden hacer bien y se pueden hacer de manera distinta, y se tienen que hacer tomando en cuenta el contexto planetario y el contexto de cambio climático. Porque si no tomamos en cuenta el clima, muchos de los proyectos que estamos planteando ahora pues pueden no resultar tan exitosos. Bueno, pues yo quiero agradecerles su visita, Sofía, Marta Luz. No, gracias a ti, Lorena. Doctora, muchísimas gracias a ustedes por su presencia. Ya saben, ya está aquí Martín Espinosa. Quédense en la programación de Excelsior Televisión. Que tengan muy feliz lunes.